nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, vamos a leer del 1 en adelante. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot le respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno, poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. Gloria a Dios. Vamos a ir al segundo libro. Segundo libro. Por culpa de las iguanadas. Capítulo 9. Verso 30. Verso 30. Tenemos. Dice: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él, Jehú, entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2-3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Israel comerán los perros las carnes de Jezabel. Gloria a Dios. ¿Puede sentarse, hermano? Amén. Vamos a tocar uno de los temas más difíciles para un predicador, el poder tocar el tema de Jezabel. Porque digo difícil porque contiene muchas verdades que hieren los sentimientos de los que escuchan
la predicación sobre esta mujer. Amén. Amén. Entonces es bien difícil para el predicador el poder a veces asimilarlo uno también, porque nos encontramos en que hay ciertas cosas, como les decía, que confrontan al ser humano cuando es predicado este mensaje. Y es ahí donde el predicador tiene que tener mucho cuidado en el sentido en qué son las cosas que va a tocar, las verdades que va a tocar conforme a lo que la palabra enseña sobre el espíritu de Jezabel. Gloria a Dios. Amén. Entonces, los conceptos acá que se ven en las dos porciones que hemos leído, podemos encontrar, hermanos, que el rey Acab, no teniendo en cuenta a Dios, se une en yugo desigual con una mujer siro-fenicia o fenicia, una mujer idólatra, una mujer que era sacerdotisa del dios Baal. Inclusive el mismo padre de él tenía el nombre Baal agregado a su nombre. Entonces, nosotros, para poder llegar a entender quién es Jezabel, nosotros tenemos que darnos cuenta qué era lo que hacía. Amén. Amén. El nombre de Jezabel significa sin habitación. Es un espíritu. Acá en lo que leímos se manifiesta de carne y hueso en este tiempo en el pueblo israelita. Se muestra una mujer de carne y hueso. Pero ese espíritu ha venido traspasando los tiempos, las edades, y ha llegado inclusive ya como un espíritu, sabiendo muy bien nosotros que esta mujer aquí muere en el segundo libro de los Reyes que tocamos. Ya en el Nuevo Testamento aparece como un espíritu. Amén. Amén. Que se mezcla en lo que es la iglesia. Pero acá el rey Acab no tiene el suficiente conocimiento. Dios había dicho: no juntéis con las naciones paganas alrededor a los israelitas cuando les entrega la tierra prometida. Cuando Josué los introduce a la tierra prometida, Dios les da ordenanzas, estatutos para que el pueblo israelita no se mezcle con las tradiciones de los demás pueblos y tampoco que tuvieran parentela con ellos. Pero eso fue lo que hizo acá. Eso fue lo que él no tuvo en cuenta, las ordenanzas de Dios, y Dios lo tomó como pecado. Entonces llega un momento en el cual la avaricia del rey Acab lo lleva a quererle comprar la viña o un terreno, si usted quiere, una viña, un terreno o ciertas porciones de tierra, a Nabot, que fue lo que leíamos al principio. Entonces, Acab sabía muy bien, hermanos, que Nabot era un hombre temeroso de Dios. Lo sabía. Entonces, trata de quitarle lo que él tenía por medio de dinero, o ofreciéndole una mejor o más grande porción de tierra. ¿Leyó conmigo? Amén. Entonces resulta de que viene Nabot y le dice que lo libre Jehová de darle la heredad que sus padres le habían heredado. En la ley de Moisés así era. Entonces, como Nabot era un hombre piadoso, temeroso de Dios, él se apegaba a los estatutos de Dios. Entonces Dios en la ley decía de que no se podía vender lo que los padres heredaban a los hijos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, de ahí pasamos al segundo libro y ahí encontramos que el rey hace su berrinche. Llega, se enoja,
se tiró en la cama, se dio vuelta hacia la pared y no comió. No come. Entonces llega la esposa de él, la mujer, Jezabel, y le dice, ¿qué tienes tú? Le dice, ¿por qué es que tu semblante lo tenés de otra manera? ¿Por qué es que no comes? Le dice ella. Y usted ya conoce. Él le dice, no, es que fíjate que le pedí la heredad a Nabot. Y él, mira lo que me dijo, líbrame Jehová de entregártela. Entonces Nabot sabía lo malo que era acá por solo el hecho de haberse emparentado con una mujer que no era israelita, una mujer, como les decía, pagana, idólatra, sacerdotisa del dios Baal. Entonces, sigue más adelante y ella le dice, ¿acaso tú no eres rey de Israel? Entonces ella lo que le está diciendo es, ¿acaso tú no tienes el poder por sobre todas las cosas sobre Israel? ¿Acaso no eres rey tú? Que lo que aquel te dice lo tomas muy en serio. Levántate y come, le dice ella a él. Y es ahí, hermano, donde ella usurpa el poder del rey. Ella toma el anillo del rey. Aquel levantándose allá, comiendo, agarrando fuerza, ella llega, usurpa el poder del rey, toma su anillo, porque el rey era el único que podía sellar documentos y ponerle el sello del anillo. Eso verificaba que el rey estaba de acuerdo con lo que se hacía o con lo que se iba a hacer por medio del documento. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Entonces ella usurpa el poder del rey acá. Pero más que todo también le pone 2 testigos falsos. Sí. Antes de eso también, esa mujer muy espiritual, se quería hacer ver muy espiritual delante de los demás israelitas, que proclama ayuno. ¿Leyó conmigo? Amén. Proclama ayuno. Entonces así es el falso, el idólatra y todo eso, se quiere hacer ver espiritual delante de los demás y proclama ayuno, pero después, dice la Biblia, pongan a 2 hombres perversos. Y resulta de que pone 2 que atestiguaran en contra de Nabot. Y pone y les dice que digan que ha blasfemado contra Dios. Y Nabot no había blasfemado. Nabot lo que había hecho era decirle la verdad a Acab. Líbreme Jehová de darte la heredad de mis padres. Él se aferraba a la ley de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces resulta de que ella pone los 2 hombres perversos, proclama ayuno delante del pueblo, toman a Acab, a Nabot, lo apedrea todo el pueblo y muere. Entonces nosotros lo que podemos ver ahí, hermanos, es que Jezabel en ese tiempo usaba la manipulación. Nosotros en ciertas ocasiones de nuestra vida utilizamos alguna vez la manipulación por solo el hecho de querer agradar al otro, pero con fines lucrativos. Ella induce, manipula al rey Acab, inclusive hasta toma de sus y tener, ¿quién puede contra ti si tú eres el rey? Entonces, ¿qué pasó? La manipulación que ejerce Jezabel, pero el asunto es que muere Nabot. Muere Nabot.
Entonces, Dios levanta a Jehú. El rey saliente le dice a uno de los hijos de los profetas, ve, le dice, a Jezreel. Ahí aparece Jezreel. Y unge a Jehú como rey. Entonces resulta de que le dice, úngelo, habla estas palabras y salí corriendo de ahí. Así fue. El hijo de los profetas se levanta y va. Y llega donde están reunidos y ahí está Jehú, los príncipes. Entonces y le dice, ¿quién es Jehú? Ah, yo soy. Yo traigo para ti palabra de Jehová. ¿Para quién? Para ti, le dice. Entonces resulta de que viene y lo unge. Y cuando lo unge, sale corriendo. Abrió la puerta y salió corriendo. Allá cuando Jehú estaba solo, llegaron los que estaban con él y le dice, ¿y qué te profetizó aquel loco vos? Porque lo vieron que salió corriendo. Entonces le dice, no, él le habló palabra de Jehová, esto y esto y esto. Y es ahí donde proclama Jehú que va a ir en contra de la casa del rey Acab. Amén. Aleluya. Y Jehú llega y lo primero que hace es que llega al templo. Y Jezabel está arriba. Eso es lo que leíamos. Amén. Llega y dice, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y ella tenía sus sirvientes, claro. Ella conoce, cae, se destripa y él, a pesar de que la ve que cae y se destripa toda, le pasa el carro encima todavía, por si acaso. Eso es lo que veíamos. Amén. Y entonces se sentó, comió, bebió y dijo, vayan a ver a aquella maldita. Y ahí utiliza la palabra maldita. Antes de eso, mata a uno de a los hijos de acá. Y entonces cuando lo encuentra le dice, Jehú, ¿hay paz? ¿Cuál paz? Le dice. ¿Qué va a haber paz? Le dice Jehú con las fornicaciones de tu madre, le dice ahí. ¿Se acuerdan? Entonces Jehú va y empieza a arrasar con la casa de Acab. Entonces ahí es donde muere Jezabel. Pero como decíamos, el espíritu de Jezabel todavía vive. Todavía entra dentro de tanto de hombres como de mujeres. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque utiliza la manipulación. Amén. Amén. Las personas manipuladoras las hay en todas partes. Están en nuestros amigos, en nuestra familia, en nuestros familiares. Una persona manipuladora es dañina en el sentido de que siempre va a querer manipular a los demás para sus propios deseos, para su propio beneficio. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Entonces parece que hay un momento en el cual nosotros a veces, y me refiero también a veces a los creyentes, nosotros utilizamos eso también, la manipulación, para nuestros fines, olvidándonos nosotros que ese demonio fue destruido por Dios, por medio de Jehú. Gloria a Dios. Amén. Se hacen los trabajos, en la familia, en los amigos, o sea, por todos lados. Pero en la iglesia no debería de ser así. Entonces nosotros, ¿cómo conocemos? Llegamos a conocer a una persona que manipula las cosas. Mire, el manipulador cambia rápido de comportamiento. Tiene doble cara. Doble cara. Porque fíjese cómo le dice acá.
¿Y por qué no has comido? Aquel tenía hambre, pero no quería comer. Levántate y come, le dice. Y ya cuando aquel estaba comiendo y todo, viene ella y empieza a hacer de la suya. Igualito que el demonio. El demonio, cuando Jesús supo que Jesús estaba ayunando, le llegó: ¿acaso no eres hijo de Dios? Di que estas piedras se conviertan en pan, porque sabía que tenía hambre. Entonces, si nosotros comparamos ese mal espíritu de Jezabel, así es también el demonio. Entonces cambia rápido de pensamiento. Se da cuenta el manipulador que nosotros tenemos debilidades. Se da cuenta por dónde nos va a llegar. ¿Cuáles son las debilidades que nosotros tenemos? Entonces, claro, como convive con nosotros, tanto en la familia como en el trabajo, contra los amigos, entonces sabe y conoce la manera cómo llegarnos. Gloria a Dios, aleluya. Y las usa en contra nuestra, una y otra vez. Amén, gloria a Dios. Es bien convincente el manipulador. La manera como se expresa. Es bien convincente. O sea que convence, pues. Sí. En los argumentos. No puede, y es todas esas cosas nos pueden llevar a nosotros a desviarnos del objetivo que nosotros tenemos. Cada quien tiene un objetivo. Amén. Cada quien tiene un objetivo. Entonces el manipulador no. El manipulador llega un momento en el que convence y nos desvía del objetivo que nosotros nos hemos trazado. Por ejemplo, en la vida. Digamos en la vida secular. O desviarnos también del conocimiento del Señor. Así Amén. como hizo con acá. Amén, gloria a Dios. Es experto o experta, en el caso, hombres y mujeres, en hacernos sentirnos culpables, aunque tal vez el manipulador haya cometido el error. Resulta de que son expertos o expertas en hacer sentirnos a nosotros culpables junto con ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Y nosotros como creyentes debemos de tener cuidado, tanto para no practicar esas cosas, como para ponerle oído a gente manipuladora. Nosotros como creyentes tenemos que venir y pedirle dirección al Señor. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Amén, Dios. gloria a Dios. Porque Él es el todopoderoso. Aleluya. Amén. Al menos en nuestra vida. Por eso es que afuera hay un montón de manipuladores Sí. que le curiosean al patrón, le curiosean a esto, a lo otro, y ellos viven tranquilos y la demás gente está expuesta a las consecuencias de la manipulación, si es en el trabajo, como les decía. Gloria a Dios. Amén. Crea confrontaciones, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Un manipulador crea confrontación, triangula cosas poniendo personas en contra de otras. Fíjense lo que es el espíritu o lo que era Jezabel. Claro, en este tiempo de los reyes, como Israel pidió reyes, resulta de que ella quería meter toda la adoración a Baal dentro de Israel y lo logra por medio de ¿qué? Que se va a la cabeza. Amén. Pero aparece Elías y se fue mal. Entonces, la persona manipuladora busca, si es en el caso, hermanos, que nosotros estamos viviendo la manipulación, busca
que nosotros, que somos víctimas de la manipulación, sintamos lástima sobre ellos. A Jehú lo quiso manipular en el mismo momento que llega al templo, a la casa, donde sea. Sucedió, le dice, ella se asoma. Sucedió así como fulano que mató a su señor, ahí lo quiso manipular. Como quien dice, te puede ir mal si me haces algo. Así como le fue mal a aquel, así te puede ir mal a ti si me haces algo. Y Jehú, claro, Jehú, mire, Jehú se pasó de línea muchas veces. Se pasó porque Jehú exterminó toditito aquel que adoraba a Baal. Mató personas inocentes también en ese mismo ímpetu de querer hacer la obra de Dios. Entonces resulta de que lo quiere manipular ahí. Y él no se va directo a ella porque la conocía. Entonces les dice a los otros que estaban con ella: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y aquellos se asomaron ahí, los pelones de eunucos. Vienen ellos, la toman y la avientan al vacío. Entonces, ya en las últimas también. Entonces, imagínense que Jehú hubiera dicho: ay, sí, pobrecito, el Señor. No, la señora o el rey, ¿verdad? No, no tuvo piedad. Entonces, busca que se sienta lástima el manipulador, por ella o por él. Esa es una forma, hermanos, muy sutil que utiliza el manipulador. Se pone en el papel de víctima. ¿Todos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Se pone en el papel de víctima. No, yo no. Y como dice mi suegra, pasito santo. Aleluya, gloria a Dios. Se pone víctima. Terrible, que el Señor reprenda al diablo. Puede lograr lo que uno se sienta mal por ellos. Claro, como lo ve bien víctima. Llega un momento de que si la víctima se pone a llorar, hasta yo me pongo a llorar con él. Porque logra convencer. Es bien convincente el espíritu de Jezabel. Y lo tiene tanto hombre como mujer. O sea que hay Jezabel y Jezabelos. Santo Dios. Aleluya. Seguimos, hermanos. Dice, y sabe también que uno que está siendo objeto de manipulación lo puede convencer por medio de hacerse la víctima. Pero aquí a Jezabel le fue mal con Jehú, porque Jehú repartió hachazos por todos lados. Santo Dios. Mire, hubo una ocasión, dijo, ¿cuántos profetas de Baal hay aquí? Tanto. Dijo, hoy es día, dijo Jehú, que Baal, dijo, va a ser bien honrado. Uy, él también. Va a ser, dijo, pero le van a traer sacrificio, dijo, y va a ser honrado, dijo. Y mire, y le dice a los que andaban con él, reúnanlos a todos en el templo y que le sirvan a Baal. Y mire, los metió a todos al templo. Que no quede ninguno, les dijo. Y los mete a todos. Si usted lee del 10, del 11, 12, 13, 14 hasta el 21, ahí va a encontrar eso. Y parte también acá, en el segundo libro de los Reyes. Entonces, los mete a todos adentro del templo. Cuando los tenía todos, reúne a los que tenía y le dice, ojalá me dejen uno de esos con vida. Ahí déjenlos que adoren. Ahí déjenlos que hagan lo que quieran, que rindan culto a Baal. Pero cuando terminen, dijo, no me vayan a dejar ni uno de esos. Y dice la Biblia que cuando terminaron, y les dice, porque si me dejan uno, con ustedes me la voy a ver. O sea que los hombres de Jehú tenían que matar a todos esos profetas de Baal, y si dejaban uno,
tenía que morir si dejaban alguno. Y entran, mi hermano, y una gran masacre que hicieron, los mataron a todos y los dejaron tendidos ahí. Santo Dios. Ese era el culto que Jehú decía que le iba a honrar a Baal. Entonces, mire, Jehú era un hombre, hermano, con ímpetu de hacer la obra de Dios. Y así como el Señor había dicho que los perros iban a lamer a Jezabel, así pasó. Porque cuando cae, vayan a ver a aquella maldita, dice Jehú. Y resulta de que llegan y le dice, solo hallamos los pies y la calavera. Ya se la habían comido los perros. Tal y cual como Jehová había predicho. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces resulta de que muere aquí. Pero como les decía al principio, traspasa los tiempos, traspasa las edades y aparece como espíritu en estos días. Si usted nota, dice ahí que cuando vio a Jehú, se pintó con antimonio. Mire, el antimonio, si usted averigua, el antimonio, hermanos, es algo que trae el cosmético como químico. Ese antimonio daña la piel. El antimonio es veneno. E inclusive, como no puede el cosmético hacerse si no va con esa cosa, los grandes ahí de los laboratorios han prohibido que los cosméticos tengan antimonio. Me estoy refiriendo a los cosméticos que utiliza la persona que se pinta. Para embellecer. Ujú. Entonces, dice aquí la Biblia que solo encontró la calavera y los pies. Algunos se pasan de línea, algunos predicadores diciendo de que solo la cara quedó. No. Allí dice que solo la calavera. Ahí se meten en cosas que no deberían de meterse. Entonces, pero nosotros seguimos adelante. Pero le damos. Entonces, resulta que aparece en el libro profético de la Biblia, en el Apocalipsis. Sí, amén. Y aparece. Vamos a ir, hermanos. Apocalipsis 2. Gloria a Jesús. Apocalipsis 2. Dos. 18. Aquí, hermanos, entramos en el libro de Apocalipsis, el libro profético, y llegamos a lo que son los mensajes a las 7 iglesias. Amén. En los mensajes a las 7 iglesias, el común denominador aquí es al ángel de la iglesia. El mensaje va dirigido al ángel de la iglesia, pero también va dirigido al pueblo. Amén. Entonces, pero más que todo hace énfasis el apóstol Juan en la revelación que le da a nuestro Señor Jesucristo en el ángel, en el que cuida, en el mensajero. Gloria a Dios, aleluya. Es un estado de tiempo en el cual la iglesia actual viene en decadencia. Si usted los lee los mensajes a todas las iglesias, se va a dar cuenta de la decadencia en la que viene la iglesia en este tiempo. Es repartido a 7 iglesias, que es el número perfecto de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, pero si nosotros nos ponemos a leer, podemos encontrar la decadencia hasta que llega al final, que es la iglesia actual. Gloria a Dios. Pero aquí vamos a centrar en lo que es el mensaje a la iglesia a Tiatira. Dice el verso 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Es en todos los mensajes, el único mensaje, el más extenso, tiene más versículos,
en el cual Jesús se presenta como Hijo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. El que tiene ojos como llama de fuego. Fíjense la visión que ve Juan. Ojos con llama de fuego. ¿Qué significa? Que el Señor es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Gloria a Dios. Pies semejantes al bronce bruñido. No es como la bestia que se ve allá en Daniel, que es parte de barro y parte de hierro, o sea que se desmenuza. Y este no, los pies son de bronce bruñido. O sea que están firmes. Y le dice al ángel de la iglesia: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. El Señor Jesús reconoce que la iglesia está trabajando. La exalta la iglesia por solo el hecho de ¿qué? De que el Señor conoce de la manera como ellos están trabajando. Gloria a Dios. Aleluya. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esa es la exhortación de nuestro Señor Jesucristo hacia la iglesia. Primero le reconoce las obras. Primero reconoce que han trabajado. Pero cuando le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, se está refiriendo al ángel, al líder, o en este caso al pastor de la iglesia, que toleras. Es la única parte que aparece la palabra tolerar, que es tolerar. Tolerar es que el líder, sabiendo bien que las cosas que Jezabel hacía se están metiendo dentro de la iglesia, las tolera. Acuérdense que ya hemos hablado de la manipulación. Amén. Hemos hablado que era una vieja bruja. Ya habíamos dicho que es una vieja idólatra, que promovía la idolatría en Israel. Pero acá se le agregan otras cosas. Aquí. La tolerancia del ángel, Dios la ve como pecado. La tolerancia del líder. Y dice que se dice profetiza. Enseñe y seduzca. Enseñar, del griego didascalía. ¿Qué significa? Doctrina. Significa enseñar. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí, que el espíritu de Jezabel enseña en la iglesia. Entonces, es ahí donde el Señor Jesucristo tiene que poner contra las cuerdas al líder, porque el líder está permitiendo que se dé todo tipo de enseñanza maligna dentro de la iglesia. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y enseña y seduzca. Seducir. Seducir. ¿Cómo seduce Jezabel? Algo sutil. Esa palabra seducir en el griego es deleazo, que significa atraer, atrapar con cebo. Cuando nosotros vamos a pescar, bueno, si alguna vez que vamos a pescar, le ponemos un cebo en la punta al anzuelo. Se engancha en el anzuelo, agarra ¿cómo se llama? La caña de pescar y lo tira. Y ahí está. Y el cebo ahí está. Cuando el pececito se cruza por ahí y mira el cebo, ¡chas! Lo atrapa, viene usted y lo jala y se lo lleva y lo fríe allá en la friega.
Pues sí. con cebo. Entonces así hace también Jezabel, tira el anzuelo en la iglesia y el primero que la agarra, que es el líder, ya lo atrapa y lo jala y lo fríe en la... Santo Dios. Y está bien frito. Santo Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Aleluya, gloria a Dios. Amén. Seducir. Aparte de eso, con salamerías y halagos también. De la manera como halagos. Ay, ¿acaso tú no eres rey? ¿Acaso tú no eres el pastor? Lamentablemente es cierto. Ujú. Halagos, halagos, entre comillas, halagos. Fíjese cómo se mete hoy en día. Seguimos. Amén. Amén. Y seduce la misma concupiscencia nuestra. La misma concupiscencia nuestra. La seduce. Nuestra misma maldad. Porque eso significa concupiscencia. La maldad. El espíritu de Jezabel entra y seduce al líder. Seduce al líder. Y lo va seduciendo y lo lleva hacia la maldad. Hace entonces, cuando ya ha metido el objetivo, hace errar al líder, se hace extraviar, lo engaña. Eso es lo que quiere decir seducir. Mire, allá afuera, el justo se salva con dificultad. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces, allá afuera el espíritu de seducción es visible, está a la orden del día, digamos. Entonces, solo fíjese usted lo que significa seducir, con halagos, no literalmente, a veces no lo hace así, sino que lo hace que al siervo de Dios le presente el pecado. Entonces, como se va a la cabeza, y como por fuerza uno tiene que enfrentar el mundo, o solo va a pasar metido dentro de la iglesia el líder. No, tiene que enfrentar el mundo. Es ahí donde cae seducido por Jezabel allá afuera. Está de moda por todos lados. La seducción. ¿Qué? Mujeres que muestran su cuerpo, mujeres que andan con antimonio. Usted, mire, ¿qué es lo que le decía al principio? Hay cosas de esto que no son agradables para el ser humano. Por eso es bien difícil esta predicación. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, dice, seguimos, dice, que seduzca a mis siervos a fornicar. Seduce a fornicar. La fornicación es un acto de relación sexual entre un hombre y una mujer que no están casados delante de Dios. Entonces, Jezabel, ese es el objetivo. Seduce al siervo, a los siervos. Y ahí entra el pueblo también. Como ya tiene agarrada la cabeza, entra el pueblo también. Gloria a Dios. Amén. Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí cuando nosotros entendemos esto de cosas sacrificadas a los ídolos, es cuando dentro de la iglesia se mete todo tipo de celebración. Pero si usted nota que en cada celebración que hay dentro de la iglesia, hay comida. Si es la Semana Zángana, pescado seco. Si es el cumpleaños, el pastel. Si es, en fin. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Entonces, allí es donde dice ahí
que seduce a comer cosas sacrificadas a los ídolos, porque todas esas cosas que se meten dentro de la iglesia van acompañadas por las cosas que se comen. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, entre el 21 y dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. No quiere arrepentirse. Imagínense cuando el líder se da cuenta, ya todas esas cosas se han metido dentro de la iglesia. Pero aquí el Señor Jesucristo ya le ha dado la orden de ¿qué? Que se arrepienta, y no quiere arrepentirse de saber. Amén. Amén. Entonces, como no quiere arrepentirse, dice el 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Hoy en día, Dios llama. ¿Cuánto creen que Dios llama? Amén. Amén. Dios llama. Entonces, Dios llama al líder. Por lógica, tiene que tener la ayuda idónea. Por lógica, ¿verdad? Entonces, la pareja tiene que ser llamada como el líder y la ayuda idónea. Amén. Pero en la mayoría de los casos de hoy en las iglesias se da la manipulación de la mujer con el líder. Entonces, el líder se da cuenta muy bien que la mujer lo manipula. Entonces dice, le dice el líder, el árbol es pagano, el árbol es aquí, el árbol es allá. Y viene ella y le dice, ¿pero qué tiene que lo pongamos? Ay, da chance que ponga ahí, el otro año nos reconciliamos. Por los niños. Ajá. O si no cubren, tapan las cosas. El líder, yo conozco predicadores, y no me estoy refiriendo a fulano ni a sultano, sino que yo conozco predicadores que cuando muestran a la mujer que tienen como ayuda idónea, cualquiera dice, sí, nos dimos en los dientes. ¿Por qué? Porque en vez de ser ayuda idónea, el líder es manipuladora. Anda como quiere, no le interesa la santidad, en fin, anda, y el mandilón hace todo lo que Jezabel le dice. Santo. Y es ahí donde la iglesia va de mal en peor, es ahí donde la iglesia va trastabillando, es ahí donde la iglesia, hermanos, está caída. ¿Por qué? Porque el líder se deja manipular de Jezabel. Santo Dios. Amén. Y el espíritu también está metido en los diáconos, también manipulan Santo. también. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces le Aleluya. llega el juicio. Y a sus hijos, dice el 23, heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dios conoce Aleluya. todo. Sí, amén. Él sabe muy bien la condición de cada una de las iglesias que profesan ser de Dios. Conoce. Ordena. Por eso aquí se tiene que tomar estos versículos para el líder y el pueblo. Amén. ¿Por qué? Porque si no, viene el juicio de Dios. Aleluya. Viene el juicio del Señor. Y eso es lo que estamos evitando nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios. Entonces, dice en el 3:10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Aleluya. yo también te guardaré Gloria a Dios. del día, de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los moradores de la tierra. Amén. Bendito Si Dios. la iglesia guarda la palabra, si la iglesia guarda los preceptos de Dios,
si la iglesia guarda los mandamientos del Señor que están escritos en su palabra, la iglesia será guardada de todos los juicios que vendrán sobre esta Aleluya, tierra. ¿Cuánto lo creen? Ayúdanos, Cristo del El 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, o sea que no a todos los había engañado. Era un grupo el que Jezabel tenía agarrado, o tiene agarrado dentro de la iglesia, porque hay grupos dentro de la iglesia, así como en los corintios, se llevan la comida para allá y se la comen. Entonces, hay grupos. Entonces aquí el Señor hace la diferencia entre los que están metidos en la seducción de Jezabel y están metidos y están en santidad. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, vuelve y dice el Señor, doctrina, didascalía, enseñanza. En el griego eso significa enseñar. Amén. Quiere decir entonces que hay maestros que no están predicando la palabra de Dios, sino que están enseñando al pueblo a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a fornicar, seduce, porque es una enseñanza, hermanos. Pero que el Señor nos ayude. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Se da cuenta cómo el Señor señala todas esas cosas que Jezabel hace, que son las profundidades del diablo? Mire, el diablo es malo, hermano. Señor lo reprenda. Yo os digo, dice, a esos que se han apartado de todas esas cosas, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, lo que habéis logrado entender, lo que habéis logrado captar de la palabra de Dios, retenedlo hasta qué, hasta que el Señor venga. ¿Cuánto lo creen? Amén, gloria a Dios. Hasta que el Señor venga. Al que venciere y guardare mis obras, dice el 26, hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Mire, el día que Cristo venga, nos lleva al cielo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Allá se dan los galardones. No es un juicio condenatorio. No, no, no. Es para recibir galardones. ¿Qué es lo que nosotros hicimos por el Evangelio? ¿Qué es lo que nosotros aportamos para la obra? ¿Qué es lo que nosotros hicimos para el ministerio? ¿Qué es lo que nosotros pusimos para la obra del Señor? El Señor ahí nos va a premiar por solo el hecho de irnos en el rapto, en el arrebatamiento. Entonces, de ahí la iglesia está en el cielo, casándose con el Señor, en casamiento espiritual, uniéndose en nupcias matrimoniales, la iglesia con el Señor. Al final de eso viene la segunda venida, el Señor. El juicio de las naciones, entra el reino milenial. Entonces, aquí dice, en el reino milenial, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Va a haber, en el reino milenial de Cristo, aquí en esta tierra, va a haber hermanos que van a tener autoridad sobre ciertas naciones. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Así dice la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y la regirá con vara de hierro, mire, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. El mismo juicio que tiene el Señor sobre las naciones, tendrá el que venciere, el que persevere, hasta que el Señor venga en el rapto. ¿Cuánto lo creen? Amén, gloria a Dios. Ajá, aparte de eso le va a dar la estrella de la mañana. Jesucristo. El diablo es el lucero, aquí la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las Gloria a iglesias. Jesús. ¿Cuánto lo creen? Amén. Palmas.